Muy bien, vamos a iniciar la conferencia magistral que tenemos programada para el día de hoy. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la Escuela Judicial Electoral, es un privilegio y un honor contar el día de hoy con la doctora Noris Tamayo Pineda, quien es desde el 2014 la directora del Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana. Y esta conferencia magistral, a iniciativa de una conversación conjunta entre el Centro de Estudios de Administración Pública, la Escuela Judicial, con la iniciativa preponderante del magistrado Felipe de la Mata y de la directora de la escuela, Gabriela Rubalcaba, se ha, diseñado en el marco del masterclass que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en el Tribunal Electoral sobre la profesionalización del servicio público. Pero aprovechando la estancia de la doctora Noris en la masterclass, que como se sabe, pues es para un cupo específico de servidores públicos, pues decidimos hacer una conferencia magistral abierta al público en general, a los servidores públicos, pero que también pudiese verse a través de los medios tecnológicos en línea para aprovechar esta estancia de la doctora Noris, que a nosotros nos congratula y le agradecemos mucho que en el marco de este convenio de colaboración que tenemos entre el Tribunal Electoral y la Universidad de La Habana, este convenio marco de colaboración no solo se haya quedado en las buenas intenciones, sino que casi de manera inmediata estamos ya viendo los primeros frutos con un masterclass extraordinario y con esta conferencia magistral. De tal manera que bienvenida a México, doctora Noris Tamayo. Siempre es un gusto tener al profesionalismo, al talento académico, al esmero del Centro de Estudios de Administración Pública y sobre todo analizar algunos temas de vanguardia que también son muy importantes para la rama administrativa de nuestro Tribunal Electoral. La doctora Noris Tamayo es licenciada en Derecho y obtuvo el título de oro en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Tiene 2 doctorados, el doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valencia, graduada con los máximos honores de sobresaliente cum laude, y también es doctora por la Universidad de La Habana, Cuba, y ha obtenido un cúmulo importante de títulos de especialización en diversas universidades del extranjero, como es el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que tengo la fortuna de tener coincidencias académicas con la doctora Noris en la Universidad de Castilla-La Mancha, profesores comunes, pero sobre todo una amistad. La doctora Noris también ha recibido una serie de premios, tiene una destacada trayectoria en la administración pública, acumula en su haber una serie de cargos y también ha sido merecedora de una serie de distinciones. Fue directora de Vivienda de La Habana, miembro del Consejo de Administración Provincial, entre otros cargos, y ha sido distinguida con el Premio Rector y los premios internacionales al mérito científico y al Premio Bicentenario de Perú. Entre otras distinciones, ha sido también profesora invitada en diversas universidades, de manera que contar el día de hoy con la doctora Noris en esta conferencia magistral que tendrá por título La modernización de la administración pública, apuntes necesarios, es para nosotros un gran honor y un gran privilegio. Sin más preámbulo, le voy a ceder el uso del micrófono a la doctora Noris. La dejaré en esta mesa para que pueda explayarse con total libertad. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos.
Veo personas recurrentes del máster, lo cual me place infinitamente. Creo, ante todo, que debo agradecer la amable, generosa presentación de mi querido, muy estimado doctor Cliserio. Creo que el primer día lo mencioné entre las personas a las que debo gran gratitud por su paciencia para poder concretar todos estos proyectos. También agradezco, por supuesto, a los directivos de la Escuela Judicial, al magistrado Felipe de la Mata, a su directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba, y a los diferentes profesores y personal, digamos, de apoyo que han logrado o han permitido que estas acciones se concreten de esta manera, a través del masterclass. Y bueno, ahora en particular tener el alto honor de compartirles algunas ideas. Bueno, en torno a la modernización de la administración pública, últimamente se habla, es un tema muy recurrente, realmente porque no solo debe preocupar las agendas políticas en prima fase, sino porque también constituye una inquietud en el orden académico por parte de muchos profesores y estudiosos del tema. Y ello impone no pocos desafíos, porque es un tema muy complejo, como casi todos los temas modernos y casi todos los temas que tienen que ver con el perfeccionamiento de la administración pública de manera particular. Realmente constituye un colosal desafío hablar de la modernización, en mi opinión, por varios factores. En primer lugar, porque la modernización, más allá de un Estado deseado, viene constituyendo, a la luz de la contemporaneidad, una necesidad vital si de reformar el Estado se trata. Y esto significa que reformar el Estado tendrá que hacerse sobre pivotes bien sólidos de estructuras descentralizadoras, desconcentradoras y bajo criterios de inclusividad, criterios democratizadores, abiertos, digamos, transparentes, etcétera. Esto, por supuesto, ya está marcando una complejidad enorme a la hora de abordar el tema, precisamente y entre otras cosas, porque no existen recetas, digamos, universales que desde un tecnicismo neutral, digamos, propiamente particular, pueda, por arte de magia, decir que estamos construyendo administraciones públicas cada vez más eficientes y eficaces. Realmente, para poder hablar de administraciones públicas cada vez más eficientes y eficaces, tenemos que centrar la mirada en aquellos procesos que permitan realmente una transformación sustancial de los modelos de organización y de gestión de la administración pública. Y para eso lo primero es que hay que tener certeza de que se ha avanzado hacia la credibilidad gubernamental, hacia la confianza gubernamental, y que por supuesto han cambiado los cánones para medir la credibilidad institucional, organizacional, para hacer más sólido los sistemas políticos y democráticos. Entonces, estos enfoques tienen una mirada muy intencionada hacia normativas jurídicas que legitimen todo este espíritu transformador. Y me estoy refiriendo muy en particular a la ley o la teoría de la modernización de la gestión pública. Esta teoría últimamente muy mencionada dentro del gremio de personas que han dedicado parte de su tiempo a estudiar estos temas, tiene que ver con la introducción de variables que aseguren el progreso social. Es decir, si estamos hablando de una teoría de modernización, debemos preocuparnos ante todo de qué variables introducimos en el andamiaje administrativo que aseguren el progreso gradual de la sociedad. Y no solo hablar del progreso propiamente dicho, sino también de las respuestas a la dinámica de los cambios que se pueden producir. Y esto tiene, por supuesto,
una incidencia muy grande en ello, factores de índole psicológicos, sociológicos, demográficos, y por tanto tiene que tener una mirada muy multidisciplinar, aunque al final el objetivo común sea la transformación general de la sociedad en una realidad nacional determinada. En tercer término, pudiéramos estar diciendo que la modernización es un fenómeno muy complejo porque no solo se trata de una meta a conseguir, es decir, construir administraciones públicas modernas debe ser un objetivo, debe ser una meta, pero eso, por supuesto, implica un cambio de mentalidad, un cambio en las maneras de hacer, un cambio de paradigmas y un abanico de presupuesto que solo puede ser legitimado en la medida en que sean incorporadas en las agendas políticas de las naciones. Entonces es muy importante que los líderes políticos estén persuadidos de los cambios, que la incorporen en las agendas políticas y que las administraciones públicas que vienen llamadas a concretarla puedan interiorizar a través de un cambio de mentalidad cada una de estas transformaciones. Ahora, dicho todo esto, pudiéramos estar un poco acotando el término que cuando hablamos de administración pública, modernización de la administración pública, estamos equiparándolo a una profunda reforma administrativa. Estamos hablando de pasar de modelos tradicionales de gestión administrativa a modelos novedosos de gestión administrativa. Muchos autores han comulgado con la idea que se trata de un proceso continuo, y fíjense, subrayo continuo, luego vamos a hablar del por qué la necesidad de que sea continuo, de mejoras a fin de satisfacer las expectativas ciudadanas. A mí siempre, incluso en algún momento de las conferencias anteriores, hice alusión del tema a través de la explicación explícita que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, cuando dice que la modernización de la administración pública se debe traducir en la mejora de la gestión pública, pero a través de 4 pilares. El primer pilar que menciona es la simplificación de los trámites. El segundo pilar tiene que ver con el uso de las tecnologías. Ya había dicho que siempre lo digo en un orden quizás no lógico, porque no hay un orden de prelación, para mí todos tienen singular importancia. El tercer pilar sería la gestión por procesos, luego me detendré y recrearé mis ideas en cuanto a eso. Y por último, no menos importante, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos. Últimamente, en cuanto a conceptualización de modernización, existe identidad de pensamiento por parte de muchos autores. Yo menciono casi siempre que hablo de esto al profesor mexicano José Ramón Castelazo, que dice que la modernización de la administración pública implica mejorar la manera en que el Estado se ha desempeñado. Un criterio bastante general, pero yo creo que ilustra cuál es la meta que se persigue en un proceso de esta naturaleza. También la autora Alejandra Serna de Lara, respondiendo al interrogante de por qué modernizar la administración pública, dice que deben ser introducidos en estos procesos mecanismos transparentes, mecanismos eficientes en la provisión de bienes y servicios. Y nótese que no en balde se hace mención a la provisión de bienes y servicios, marco el término servicio, teniendo en cuenta que si vamos al tractus evolutivo que ha tenido la administración pública, debemos reconocer que la administración pública dejó de ser una administración pública eminentemente abstencionista para convertirse en una administración pública esencialmente prestadora de servicios. Eso quiere decir que dentro de la actividad primordial que tiene la administración pública están los servicios públicos, como un elemento cimero
desde la gestión administrativa, y por eso en un proceso de modernización no pueden quedar aparte esta actividad que constituye el centro, digamos, de la gestión pública en los tiempos modernos. Por tanto, debe ser visualizada la modernización también con un enfoque articulador. Casi siempre que hablo de modernización de la administración pública y suelo auxiliarme, digamos, de proyecciones en PowerPoint, trato de poner una diapo con unas ruedas dentadas de engranaje, un poco para ilustrar que no puede haber modernización si todos los eslabones del ámbito o del sector no se encuentran debidamente engranados, articulados, que permitan las sinergias necesarias que complementen determinadas acciones en pos de la meta final, que es modernizar el quehacer organizacional. Y, por supuesto, eso tiene que generar en el ámbito del proceso de modernización una visión compartida y consensuada de los cambios que deben generarse, no solo al interno de la institución, sino fuera de los predios de la institución, si queremos hablar en términos de eficacia, de suplir los intereses de la colectividad. Por tanto, hay que verlo en ese sentido articulador y en ese sentido de retroalimentación. Cualquier proceso de modernización lleva un sistema articulado de monitoreo para poder controlar las zonas susceptibles de mejora. Y de ahí va el término continuo, porque lo que va buscando es la mejora continua de cada una de las acciones que pueden tributar a una transformación desde el punto de vista de la modernización en el sector. En términos muy generales, entonces, en el intento de redondear o simplificar o resumir las ideas que le he planteado, estamos asistiendo a un proceso que implica, en primer lugar, pasar de un estilo a otro, pasar de un sistema a otro, pasar de mecanismos tradicionales a mecanismos novedosos. Implica la mejora continua, implica la articulación, la alianza, implica el proceso de incrementar la eficacia de la gestión pública y que además esas acciones a nivel de Estado lleven consigo una mejora en la calidad de vida de los hombres. Desde el punto de vista del fin del Estado, como ya he mencionado en otras conferencias, que tiene que ver con la realización del individuo como ser humano. Entonces, he dicho todo esto, quizás en el supuesto de lo que pudiera parecer algo idílico y no lo es, estaríamos en presencia de una administración pública moderna, correcto, pero ¿cuáles serían las condicionantes para llegar a eso? Porque si no existen determinadas condiciones que permitan caminar hacia ese objetivo, será muy difícil construir esa sociedad, esa administración pública al que todos aspiramos. Entonces, hay un grupo de condicionantes que yo he visualizado desde mi modesto punto de vista y que se los voy a compartir. La primera condición tiene que ser contar con voluntad política. Se supone que los líderes políticos tienen que estar persuadidos del proceso de modernización, porque si no lo incorporan a las agendas políticas y jurídicas, no se legitimarán los cambios que son necesarios operar. Por tanto, ellos se deben convertir en impulsores y promotores del proceso de modernización. Esa es la primera condición. La segunda condición, estaríamos hablando de que tiene que existir un pertinente uso adecuado del marco regulatorio. Quiere esto decir que solo a través de un régimen jurídico robusto que legitime el actuar administrativo podrían introducirse los cambios no solo de paradigma, sino también en el hacer ya de las administraciones públicas. Por tanto, cualquier transformación tendrá que estar en los marcos del principio de legalidad.
asumiéndonos no solo desde el sentido estricto, el cumplimiento de las normas jurídicas y las leyes, sino también a partir de la sujeción a los valores y principios que animan el derecho. Hay que determinar el contenido y alcance del proceso de modernización. Hay que tener muy claro y muy bien determinado cuáles son los ámbitos de interoperabilidad que se deben producir, incluso todos los procesos que tienen que ver con la innovación en cualquiera de sus variantes, dígase pública, tecnológica, política, para poder cambiar las relaciones entre administración y los llamados administrados, relaciones que van teniendo matices singulares en procesos de esta naturaleza. Esa sería la segunda condicionante. La tercera condicionante tiene que ver, disculpen, con la necesidad de poseer una estructura institucional y por proceso. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la lógica en la dinámica estructural de cualquier organización pública tendrá que estar organizada por procesos a través de que la organización funcione como un todo, pero con entradas, con salidas, y donde se coloque al ciudadano o al servidor público como el promotor, el ejecutor de las transformaciones. El ciudadano vendría a ser centro, quizás pudiéramos ubicarlo en la cúspide del proceso, pero también formando parte de todas las transformaciones que a lo interno de la organización se produzcan. Y el usuario del servicio, por supuesto, tendría que ser el centro de todo el quehacer organizacional. Hoy las estructuras administrativas organizadas por proceso ayudan a la interrelación, a la sinergia, al engranaje al que le hacía referencia inicialmente, porque verdaderamente no se puede articular cada uno de los propósitos que lleva consigo un proceso de modernización si no están debidamente organizados por proceso cada una de estas variables. También como condicionante les pudiera mencionar que se precisa colaboración intra e interinstitucional. En todo caso, estaríamos hablando de la necesidad de promover alianzas estratégicas, de promover sinergias, no solo al interno de la organización, no solo entre las áreas y las estructuras internas de una organización, sino fuera de los predios de esta. Se requiere también fomentar el encadenamiento, los vínculos, la interoperabilidad entre los diferentes eslabones que tienen que ver con los cambios, con los procesos que tienen lugar en cualquier institución pública. Otra condicionante es que se requiere gestionar el cambio. ¿Qué significa gestionar el cambio? Bueno, mucho se ha hablado últimamente de la necesidad de tener un pensamiento estratégico, de los cambios de mentalidad, de paradigma. Eso ya casi constituye un eslogan y debe de dejar de ser un eslogan, en mi opinión, para convertirse en un instrumento del día a día de cualquier servidor público, porque si a la luz de los tiempos modernos no se puede hablar de modernización si no se incorpora y no se gestionan estos cambios. Quiere decir que en cualquier organización, un poco traduciendo lo que quiero expresar, en cualquier organización se producen un grupo de mutaciones importantes que impactan a lo interno, pero impactan hacia afuera. Y para eso los líderes de la organización y todos los públicos, tanto internos como externos, tienen que estar persuadidos de qué ocurre en su organización y cuál es el camino a seguir. Para eso tienen que tener muy claro las fases que tiene una mutación, un cambio,
en un momento determinado. Y ya esto tiene quizás un lenguaje, se traduce en un lenguaje más psicológico, pero no deja de tener impacto en el ámbito administrativo. Estoy hablando de pasar de diferentes estadios como la negación, la confusión, el alivio, la aceptación y, por último y menos importante, el entusiasmo. Es necesario motivar a todas las personas en el proceso de modernización, porque si las personas no sienten motivación con los cambios no se producen. Y los cambios en sí, el cambio en sí es la esencia de la modernización. Por tanto, esto incluye este cambio de mentalidad y esto incluye, por supuesto, este cambio de paradigma que constituye casi una palabra de orden en cualquier discurso político y jurídico, pero tiene un impacto extraordinario. Otra condicionante es ubicar a la ciudadanía en el centro de las transformaciones. Significa que en este caso la misión existencial de la administración pública adquiere su especial relevancia. Estamos hablando de concretar el principio de actuación y organización de la administración pública, que es el interés público. Al final hay que lograr satisfacer esas demandas ciudadanas y solo eso se puede lograr si se coloca al ciudadano en el centro de las transformaciones, formando parte de él y en la toma de decisiones. La participación ciudadana se convierte entonces en un principio también de actuación y organización de la administración pública y también se erige como un garante de todas esas transformaciones que tienen que llevarse en una institución pública de hondo contenido inclusivo. Todo el mundo tiene derecho a participar y todo el mundo participa se siente partícipe de las transformaciones. Otra condicionante sería haber logrado conectividad e infraestructura. Estamos hablando de que tiene que haber una inversión necesaria en los servicios, digamos, de telecomunicación. Tienen que desarrollarse conceptos muy relacionados a la transformación digital. Estamos hablando del desarrollo de la inmótica, de las telecomunicaciones, de figuras que hasta este minuto, por lo menos desde la realidad cubana, se está poniendo énfasis en los últimos tiempos, ya ustedes tienen camino transitado en esto, que tiene que ver con modalidades del servicio público, más allá del servicio público propiamente y estrictamente dicho, visto como un servicio estatal. Por ejemplo, la figura, me estoy refiriendo muy en particular a la figura de la concesión administrativa, donde el Estado, sin perder su monopolio, da paso a la iniciativa privada. Bueno, en ese camino nosotros vamos transitando y eso, por supuesto, implica otro elemento importante en la que, por ejemplo, en nuestro país se le está dando vital importancia, que es al fomento de las alianzas público-privadas. Entonces, esto, por supuesto, ayudaría y contribuiría a lograr esa conectividad y esa infraestructura imprescindible. Nadie puede aspirar a un proceso de modernización sin tener los recursos por lo menos mínimos indispensables en estos ámbitos para poder promover el desarrollo. Otra condicionante es tener accesibilidad digital. Y me estoy refiriendo ya no solo a la transformación digital, que es un proceso per se, sino a la accesibilidad, el derecho de acceder a todos estos espacios digitales resulta indispensable. Hay que eliminar las distinciones, las brechas entre lo rural y lo urbano, hay que eliminar posibles espacios de vulnerabilidad. No puede haber distinción por concepto de género, raza, religión. Es decir, el acceso tiene que ser libre y aquí aparece el principio de igualdad interpretado como un principio consustancial a la existencia humana. Resulta indispensable en este sentido y más ahora que estamos hablando de un proceso de modernización en la que la revolución 4.0, incluso ya muchos hablan de la revolución 5.0, están sobre la mesa.
y en un proceso de modernización no pueden ser desconocidos esos elementos. Otra condicionante, y que considero que es la condicionante transversal al resto de los supuestos de los que he hecho mención, es referida a la preparación general e integral de los servidores públicos y de la ciudadanía. Resulta indispensable, resulta una necesidad vital continuar instalando capacidades, desarrollando competencias en los servidores públicos para que puedan hacer frente a todas las transformaciones. Aquí estoy refiriéndome incluso a todo un proceso de alfabetización tecnológica que es necesario realizar en el ámbito público a todos los servidores, pero también a la ciudadanía. Y estoy refiriéndome también a la necesidad de elevar la cultura general integral de los ciudadanos. Podremos tener todo el desarrollo tecnológico, incluso pudiéramos tener toda la preparación en los servidores públicos, que si no se logra una cultura general integral en el ciudadano, que al final es el destinatario de cada una de estas transformaciones y que al final es el soberano de lo público, no se lograrán los fines de la modernización. Por tanto, hay que trabajar con sentido de civismo, con sentido de educación general, de cultura, no solo en el ámbito económico y jurídico, sino también en el ámbito formal, digamos, de los patrones más esenciales de la educación del hombre. Ahora, es importante saber si dadas todas esas condicionantes, entonces, cuáles serían las transformaciones que se operarían hacia lo interno de una organización para estar en presencia de una auténtica modernización en el ámbito público. Bueno, si logramos que todas estas condicionantes, todos estos presupuestos, alcance su especial relevancia y logren una cabal concreción, entonces estaríamos asistiendo a un sector, a un ámbito público caracterizado por novedosos modelos de gestión, caracterizado por tener una integralidad, una visión de integración mucho más amplia. Estaríamos concretando alianzas públicas privadas muy efectivas, estaríamos hablando de instituciones públicas con mayores canales de sistemas desconcentradores y descentralizadores. Y ojo con esto, porque siempre hago la salvedad, que deben ser con la cautela que avisora el profesor Rafael Bielsa. Y yo siempre lo recuerdo en sus apuntes porque él llama la atención en este sentido, porque últimamente queremos ir siempre a patrones más descentralizados de gestión y más desconcentrados. Y siempre él ha advertido que, bueno, centralización y concentración siempre que sea necesaria y descentralización y desconcentración siempre que sea posible. Solo en esos términos se puede estar hablando de un proceso de modernización. Pero también estaríamos hablando de encontrarnos instituciones públicas con mejores y mayores canales de información y comunicación, teniendo en cuenta que estos son componentes transversales de la gestión administrativa. Resulta imprescindible a la luz de los tiempos actuales, contar con esos canales de información y comunicación cada vez más efectivos que lleguen de manera más digerible a los públicos internos y externos. Estaríamos hablando también de instituciones públicas cada vez más socialmente sensibles. En conferencias anteriores y se ha hecho alusión a esto, pero bueno, solo ahora hacer mención que si estamos hablando de instituciones públicas cada vez más sensibles, me estoy refiriendo a que sus medios personales han desarrollado un catálogo amplio de valores que lo distinguen del resto de los servidores públicos, sobre todo considerando que la sensibilidad social constituye un presupuesto esencial para el desarrollo de la responsabilidad social de nuestras instituciones públicas. Por tanto, también estaríamos en presencia de instituciones públicas cada vez
más socialmente responsable. Esto sería, por supuesto, un camino para lograr también mayor legitimidad normativa, para lograr políticas públicas más asertivas, para lograr mayor participación ciudadana y, por supuesto, para tener sistemas de tutelas de derecho cada vez más amplios, más claros. Y la capacitación del funcionario público estaría caminando a la par, porque de manera continua tendría que estarse concretando. Dicho esto, estaríamos en un estadio cualitativamente superior de lo que queremos para una institución pública actual. Y esto tiene que ver porque asistiríamos a, digamos, instituciones públicas cada vez más orientadas a los ciudadanos. Y se traduce esto en el interés de la administración pública, precisamente de hacer válido este interés público del que le hago referencia. Por tanto, los funcionarios públicos estarían cada vez más calificados, más motivados para poder enfrentar cada una de las coyunturas, quizás problemas circunstanciales o excepcionales que pudieran producirse y que no se afectase el interés público propiamente dicho. Estaríamos en presencia también de una administración pública en términos de eficiencias y eficacia cada vez más efectiva, visto la eficiencia y la eficacia también como un binomio que intenta lograr que el ciudadano pueda sentir o alcanzar la felicidad plena por satisfacer sus demandas más acuciantes. Es importante en este sentido que las administraciones públicas no miren solo al interior de la organización. Es indispensable que las administraciones públicas se irradien hacia el exterior buscando el debido impacto del resultado de su labor hacia los ciudadanos de manera general. Por supuesto, entonces, estaríamos en presencia de instituciones públicas cada vez más descentralizadas, más desconcentradas, ya hice la advertencia, tomando la advertencia del profesor Bielsa, y esto significaría que los entes locales tuvieran más posibilidades de definir sus destinos. En Cuba, en los últimos tiempos, y bueno, ya después hablaré más en particular de mi país, pero al elevarse a rango constitucional la autonomía del municipio, resulta muy importante fortalecer estas competencias municipales de forma tal que en virtud de la desconcentración y la descentralización, las competencias resolutorias estén ahí en los entes locales, en el municipio, que es el eslabón que más cerca está del ciudadano. Eso posibilitaría precisamente poder cumplir este principio de interés público, interés general. Estaríamos también asistiendo a administraciones públicas más inclusivas, más asequibles, más participativas y más abiertas. En sentido general, pudiera estarse diciendo que quizás la modernización estaría permitiendo llegar a un estado deseado de lo que es la administración pública, que como dije hace un rato pudiera resultar algo idílico, pero que es un sueño posible de alcanzar en la misma medida en que se incorporen en las agendas políticas cada una de estas condicionantes y presupuestos de las que le he hablado. En algunos que otros países se ha avanzado en menor o mayor grado desde el punto o desde la perspectiva jurídica en la legitimación de políticas públicas encaminadas a estos fines. Yo mencioné o menciono en este caso la ley de modernización de la gestión pública, ley marco. Mencionaba el ejemplo de la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, que remitía a la ley marco de modernización, estableciendo quizás una analogía entre la modernización y el servicio a la nación
y la preponderancia que tiene la modernización para poder desarrollar cada una de las aspiraciones políticas que se tienen en este sentido. Yo, cuando se habla de la modernización, definitivamente también es obligado recurrir a la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que tiene preceptos interesantes, en particular sobre el tema de la modernización, y establece que la modernización de las políticas públicas de gestión de empleo y de servicios y de recursos humanos constituyen, lo dice expresamente, el eje de las reformas de la gestión pública. Por tanto, no se puede hablar de reforma de gestión pública si no se habla de reforma de los sistemas de empleo y de los sistemas de recursos humanos. Entonces la Carta constituye y se presenta como un instrumento, en mi opinión, muy pertinente para el logro de las reformas, porque incorporan criterios muy interesantes, estos intentos innovadores, incluso al espíritu que prima de poder llevar a cabo el proceso de modernización en los países que así lo consideren. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto que he estado diciéndolo en Cuba? Bueno, lo primero es compartirle que Cuba, a partir del modelo, de la actualización del modelo económico y social y el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, ha definido como eje estratégico del desarrollo, específicamente hay muchos ejes, pero el objetivo estratégico número 49 expresa la necesidad o la voluntad de impulsar en Cuba una construcción de una sociedad socialista, próspera, sostenible, en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Lo expresa de esta manera, de manera clara, y ha declarado, entre otros aspectos, que la innovación constituye una de las dimensiones del desarrollo. Y esto lo traigo así de manera muy particular porque no podemos hablar de procesos innovadores si no introducimos el término de la innovación y la gestión gubernamental con el enfoque de ciencia que la misma lleva implícito. En Cuba se ha impulsado en los últimos tiempos y se ha expresado esta voluntad política de ejercer, impulsar la gobernanza con enfoque de ciencia e innovación. Esto, como ya también he expresado en otros momentos, constituye una voluntad expresa, incluso impulsada por el propio presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel. Por tanto, lo que ha acontecido en la Constitución del 2019 refuerza esta voluntad política. Solo revisar algunos articulados de la Constitución se percata uno de la intención que existe de promover un proceso de modernización en el sector público. Los invito a que si tienen a vista la Constitución, para no detenernos mucho en este tema, porque pudiera generar también otra conferencia, revisar el articulado de la Constitución, en particular el artículo 13, el artículo 21, que hablan de elementos que son imprescindibles para el desarrollo económico y social de Cuba y, por supuesto, impactan de una u otra manera en este proceso de modernización al que aspiramos. Y lo digo con conocimiento de causa porque para todos es conocido que Cuba atraviesa una situación compleja en el orden económico, motivada, entre otras cosas, por el bloqueo al que se encuentra sujeto, el bloqueo norteamericano, y también los impactos, ¿por qué no?, de la pandemia COVID-19, que también generó serios problemas a nivel internacional y que Cuba no escapa de ello. Sin embargo, la voluntad política sigue firme en torno a impulsar procesos de modernización dentro del ámbito de la administración pública. Hay muchos caminos por transitar aún, sin embargo, hay logros también que mostrar. Lo primero en Cuba es reconocer
que en los últimos tiempos, al calor de la actualización del modelo económico, han habido profundas transformaciones estructurales y funcionales. Por otra parte, también ha habido un esfuerzo legislativo extraordinario. Se han promulgado en los últimos tiempos importantes normas de carácter sustantivas y procedimentales que permiten alinear determinados conceptos y determinados nichos que aún no estaban totalmente definidos o enrumbarlos camino a las nuevas circunstancias históricas concretas que vive la nación. Se ha organizado el país a través de macroprogramas, de proyectos, y todo ello han derivado en estrategias interesantes. Sobre todo, traigo por ejemplo a colación las estrategias de desarrollo local que vienen casi una necesidad impostergable, su actualización constante, pero sin duda las estrategias de desarrollo local, como un traje a la medida, han venido a establecer los caminos que deben transitar los municipios cubanos para lograr esa prosperidad, ese desarrollo. Y por supuesto, aquí está implícito de manera transversal, todos los modelos de modernización que se tienen que, todos los cambios en virtud de la modernización que se tienen que llevar a cabo en el país. También hay una apertura clara a nuevos actores de la economía, y esto ha obligado también a establecer determinadas apreciaciones, transformaciones, cambios en el orden legislativo, y menciono, por ejemplo, las normas jurídicas que tienen que ver con la ley de mediación, solución de conflictos. Anteriormente no teníamos en cuanto a esto, la ley de comunicación, muy importante en los momentos actuales, pero también llamó la atención en un grupo de normas sectoriales y de desarrollo que vienen a ampliar y a canalizar los presupuestos refrendados constitucionalmente. Y ha tenido un papel extraordinario el rol que han desempeñado las universidades cubanas en materia de asesoramiento de la Comisión de Ciencia y Desarrollo a nivel central del país, y el rol de estas universidades vista en su doble compromiso como dinamizadoras del desarrollo, pero también como con el compromiso de ser gestora del desarrollo local, sobre todo a nivel local, valga la redundancia, de manera particular en los municipios del país. Sin embargo, somos conscientes que el camino a transitar es arduo, es difícil, y todavía quedan muchos retos que deben ser enfrentados, sobre todo a partir de cuestiones internas, pero también por los asedios externos que tenemos que frenan ese interés de poder avanzar. Si me preguntaran a mí cuáles son los desafíos que tiene hoy Cuba en este tema en este tema en particular de la modernización, yo pudiera decir que son muchos, pero a mí me gusta compactarlo en un desafío que quizás sea el desafío sombrilla que engloba el resto de los retos que tenemos, que tiene que ser lograr perfeccionar la organización de la gestión pública desde la innovación. Y esto significa mucho, ¿verdad? Pero en esencia el foco de atención deberá ponerse en ejercer de manera más eficiente, quizás más eficaz, todas las potestades que tiene hoy la administración pública. Estoy hablando de la potestad organizatoria, de la potestad reglada, quizás de la potestad reglamentaria. Todavía en ese camino aún nos falta mucho por transitar. Tenemos que lograr que los principios rectores del servicio público se conviertan en pautas consustanciales del servicio. Y esto significa que principios tan elementales como la continuidad, la asequibilidad, como fundamentalmente la calidad del servicio esté
no solamente amparado jurídicamente, porque de hecho lo está, sino que cuente con todo un sistema de gestión de esa calidad que permita monitorear y evaluar los servicios públicos que se prestan con especial efectividad. Tenemos que lograr avanzar mucho más en la transformación digital. Se vienen haciendo esfuerzos descomunales para avanzar en materia de gobierno electrónico, de comercio electrónico, pero aún en ese camino falta mucho por transitar. Hay que lograr en este sentido implementar o más que implementar, reforzar mucho más las alianzas públicos-privados a partir de los nuevos actores económicos y el reconocimiento constitucional que en ese sentido existe, sobre todo en materia de propiedad. Hay que seguir fomentando la vocación del servicio y caminar con mucho más intencionalidad en el tema de la profesionalización de la función pública propiamente dicha. Como bien ustedes ven, el tema de la modernización en Cuba constituye un elemento esencial si queremos hablar en términos de prosperidad y desarrollo. Hay una voluntad política expresa y a pesar de las carencias materiales que tiene el país, no se ha renunciado a la idea de continuar el proceso de modernización. Quizás no se esté al ritmo que se desee, pero sin prisa, pero con pausa, seguir caminando es importante. Cuba, al calor de la actualización del modelo económico, sigue apostando por una administración pública cada vez más efectiva, cada vez más moderna, pero se requiere, en mi opinión, vencer muchos obstáculos de carácter objetivo y también, en mi opinión, se requiere vencer muchas barreras de índole subjetiva que también afectan el proceso. En ese camino se transita porque siempre aspiramos a una administración pública cada vez más moderna, cada vez más inclusiva y de mayor justicia social. Me pidieron que debía acortar el tiempo y creo que he sido consecuente con esa solicitud. Es todo y estoy abierta a cualquier pregunta, observación, criterio. Muchas gracias. Doctora, buenos días todavía. Buenos días. Le agradezco la charla, muy ilustrativa. Yo le voy a hacer una pregunta muy folclórica que no me puedo aguantar las ganas de hacer, porque, bueno, esa es mi formación y ese es el background del que parto. La muerte de un burócrata, que es una, pues, relevantísima película de la cinematografía cubana, representa pues de manera satírica un poco algunas del imaginario que hay en América Latina sobre estos problemas. ¿Pudiera usted como agregar algún tipo de conexión, de análisis, de reflexión sobre esta película que pues para nosotros los mexicanos es muy importante para representar justo lo que usted está comentando sobre la administración pública? Gracias. Sí, muchas gracias, cómo no, y muchas gracias por la pregunta. Realmente no es folclórica la pregunta, yo creo que está muy bien pensada porque realmente tiene una conexión enorme con lo que estoy diciendo y los intentos y deseos de modernizar una administración pública. Yo soy de las que piensa que la administración pública siempre tiene que tener una dosis de burocracia. El problema no está en la burocracia, el problema está en el exceso a la burocracia. Y yo creo que la película lo que satiriza es el exceso a la burocracia, es el llamado burocratismo que tanto daño hace a nuestro sector público. Yo creo que si queremos aspirar a una administración pública efectiva hay que desechar toda aquella burocracia inservible que daña la imagen
de una administración pública ágil, flexible, porque la burocracia precisamente, ese exceso de burocracia, repito, es el que empaña los esfuerzos de hacer una administración pública, ejercer una administración pública ágil, flexible, dinámica, precisamente porque es una administración pública burocratizada en exceso, es una administración pública totalmente ajena de la realidad del ciudadano. Entonces, ¿qué sentido tiene? A mí me parece que cuando yo hablaba al final casi de las barreras de índole subjetiva, una de las cuestiones, uno de los ejes centrales es precisamente ese que usted menciona muy bien, que es despojar a la administración pública de todo ese exceso burocrático que tanto empaña los esfuerzos por hacer eficaz y eficiente la administración. Muchas gracias, apreciada Noris, por esta interesante conferencia. La administración pública, digamos que tiene como motor el factor humano. Los servidores públicos, los burócratas en el buen sentido, digamos, de la expresión, pero en la modernización de la administración pública y vinculado con esta pregunta anterior y el comentario que tú has vertido, en la modernización, en la innovación, incluso en el cambio o en la mejora regulatoria para optimizar los procesos, en el establecimiento del e-gobierno o de los sistemas y las plataformas tecnológicas para mejorar y optimizar la función gubernamental. En todos estos elementos está siempre el factor humano. ¿Cuál ha sido la experiencia en caso de que tú hayas podido estudiar, analizar o en la práctica del Centro de Administración Pública, establecer iniciativas de la cultura del cambio? Porque muchas veces hay resistencias de la burocracia y de los servidores públicos que no son ineficaces, sino que están acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, digamos, son buenos funcionarios, pero que se resisten al cambio. Entonces, muchas veces los procesos de modernización de la administración de todos los órganos, incluidos los tribunales, también pasa por un proceso de cambio. Y este creo que es uno de los retos más importantes que se enfrenta a veces la función pública. Muy interesante la pregunta, mi querido doctor, porque realmente eso tiene que ver con una de las condicionantes que hablaba al inicio, de que no existe una técnica, digamos, estrictamente pura, una receta universal que permita decir mágicamente esto va a cambiar, porque hay un elemento subjetivo muy importante que siempre va a estar ahí presente y casi es mejor cambiar las cosas desde el punto de vista material que cambiar la mentalidad de las personas. El cambio de las maneras de pensar es un fenómeno, incluso yo diría que enigmático, porque cada individuo en su personalidad es auténtico, es él. Entonces, pensar cómo va a pensar la otra persona es muy complicado y genera un andamiaje, digamos, multidisciplinario, un estudio integral, sistémico, que permita unar esfuerzos para poder operar los cambios de mentalidad. El centro que yo dirijo ha venido haciendo muchos intentos en este sentido, porque esto no se puede ver como acciones puntuales, aisladas. Tiene que haber una constancia para poder cambiar mentalidades. Y tiene que haber cambio de mentalidad en el servidor público y tiene que haber cambios en la cultura de la gente, de las personas, del usuario del servicio. Porque a veces, si ambas cosas andan mal, no hacemos cambiando un ámbito y dejando rezagado el otro, porque no vamos a tener los resultados. El centro se ha enfocado fundamentalmente a un proyecto institucional que tiene que ver con la capacitación de los funcionarios públicos, porque como saben, en Cuba no existe la carrera administrativa, existe
una estrategia nacional de capacitación del funcionario público luego que el funcionario público esté ejerciendo como tal. Entonces, el esfuerzo es mayor porque usted está enseñando a una persona haciendo y eso complica las maneras de hacer, las maneras de cambio de mentalidad porque las personas vienen con una mentalidad preconcebida. Y para poderlas cambiar es complejo y tiene que ver mucho con los conocimientos que uno instale, con las capacidades que uno instale. Entonces, en esto hemos centrado el esfuerzo buscando diferentes modalidades, sobre todo el entrenamiento en el lugar resulta, a mi modo de ver, una modalidad muy efectiva, por lo menos en las circunstancias actuales del país, pero también el tema de buscar métodos de capacitación un poco más científica, cursos, diplomados, maestría. Recientemente nos acaban de aprobar el primer doctorado en administración pública, yo creo así puro y duro, y yo creo que eso es un paso importantísimo de avance en estos esfuerzos. Y yo creo que también el cambio de mentalidad tiene que ser interés sobre todo de la academia para promulgar, digamos, artículos científicos, reflexiones que inviten al lector a ver las cuestiones desde otro punto de vista. Porque como no se sale, no se circunscribe a lo que naturalmente hacemos en el día a día, no vemos más allá, y yo creo que esto es un tema que hay que enrutar mejor. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Últimamente también estamos promoviendo un curso sobre pensamiento estratégico y cambio de mentalidad. Se llama pensamiento no recuerdo exactamente cómo se denomina, pero tiene que ver con el cambio de mentalidad desde el punto de vista de la dirección estratégica, de la dirección por proceso, que yo creo que ha ayudado mucho, sobre todo a líderes de organizaciones públicas para transformar sus maneras de hacer. De hecho, muchos directivos que han pasado por nuestras aulas han dicho, entré pensando de una manera y me voy saliendo y hablando de otra. Y eso yo creo que habla de un impacto. Se pueden hacer muchas cosas más, pero bueno, por ese camino vamos. Otra, ya me extrañaba que usted no me preguntara. Sí, muchas gracias. Esta conferencia es muy importante. Me decía mi padre que para que haya una verdadera transformación en el ser humano se necesita ver cambios en el modo de pensar, de vivir y de actuar. Y si esto lo llevamos en forma general, no podemos tomar en consideración lo que usted nos ha expuesto el día de hoy, las carencias por las que ha vivido el régimen cubano, pues ha traído como consecuencia una reactivación de nuevas ideas. No dudo que así como en la medicina, en muchos ramos que han abarcado los cubanos, sean vanguardistas también en lo que es la administración pública. Después de pasar crisis, que se considera como de crecimiento, la palabra crisis, pues es lo que trae como consecuencia unos verdaderos cambios, ¿no? Y yo lo veo desde mi punto de vista que esto traería un cambio vanguardista a nivel mundial. Ahorita está existiendo una revolución a nivel mundial y no nada más en el aspecto de ser de pertenecer a un partido político X, sino que en realidad hay que verlo desde el punto de vista general. Estamos pasando por una verdadera revolución, pero una revolución de ideas, no tanto de llegar a una revolución armada como la que tuvimos aquí en México antes de 1917 y como usted también lo enmarcó muy acertadamente en 1919 en Cuba. Esto fue también a nivel general, al igual que todos los movimientos independentistas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dejó a nosotros la Revolución Mexicana? Un cuadro de lo que se conformaba como la familia revolucionaria, que de alguna manera controló el poder por el desorden que había habido anteriormente en nuestro sistema político.
Y ahorita estamos viendo también un régimen un poquito que está cambiando, posiblemente a un régimen socialista, no tan rígido como el que ha vivido Cuba. Pero yo considero que este nuevo sistema político que tenemos va a traer muchos cambios y va a ser también una manera de pensar, de vivir y de actuar de muchos ciudadanos que viene siendo el sujeto primordial al que hay que atender, como muy acertadamente usted está refiriendo, y sobre todo el de los momentos de alianzas públicas y privadas. Yo creo que esto es muy importante para llevar a una sociedad no conformista, sobre todo el de crecimiento. Y la administración pública, así como usted nos los ha hecho saber en sus anteriores intervenciones y en esta conferencia magistral, pues verdaderamente trae un momento de reflexión, momentos de reflexiones para poder intervenir más y sobre todo actuar con amor dentro de los servicios públicos y sobre todo a la ciudadanía. Agradezco esta intervención, doctora. Muchísimas gracias. Sobre lo que usted dice me motivo a hacer, digamos, tres reflexiones rápidas. Yo concuerdo que la crisis genera desarrollo al final. Bueno, las fases. Cuando estudiamos economía política, sabemos cuáles son las fases, pero bueno, al final lo que quiero transmitir que trabajar bajo presión también revoluciona el cerebro y revoluciona el deseo de hacer y de superar las crisis. Y yo creo que ese trabajo bajo presión hace un reforzamiento del sentido de la creatividad. El país, a partir de la voluntad, ha expresado una idea de fortalecer la resistencia creativa. Quizás pudieran parecer términos un poco extraños, pero el espíritu de lo que se quiere expresar es que en medio de tantas vicisitudes, de tantas presiones, de tantas carencias, hagamos de la innovación el día a día, ¿no? Hay que ser creativo, hay que seguir creando para poder desarrollarnos. Yo creo que esa presión es lo que genera que las neuronas de nuestro cerebro se muevan en función de transformar el estado del arte y por tanto cambiar a mejor. En Cuba el concepto de revolución que tenemos implica precisamente ese proceso de modernización y de cambio. Porque para nosotros, y lo dijo Fidel Castro cuando habló del concepto de revolución, que revolución era sentido del momento histórico y cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Por tanto, es precisamente ese interés del cambio lo que me lleva realmente a transformar. Y tuvimos una etapa, bueno, hemos tenido siempre etapas muy complejas, ¿no? Pero tuvimos una en particular que seguro todos conocieron, el periodo especial en Cuba, pero ese periodo, en medio de ese periodo especial o al calor del periodo especial, se impulsó la batalla de ideas. La impulsó la propia dirección del país, precisamente para ese cambio en medio de tantas dificultades, mantener la transformación el cambio ese de mentalidad que se precisaba para poder hacer mejores las cosas. Y yo creo que ese es el sentido de lo que se pretende en medio de una sociedad socialista que construimos compleja, en un escenario complejo, pero que no renuncia a sus deseos de prosperidad, de modernidad, de satisfacción cabal de las aspiraciones humanas, ¿no? Que toda persona como ser humano aspira. Prosperidad colectiva, pero también prosperidad individual. Eso también lo estamos defendiendo con estas ideas. Gracias. No, a usted. ¿Cualquier otra pregunta, observación? Bueno, si no hay más nada, muchas gracias. Me ajusté, ¿no? Cumplí la demanda.